Vamos a empezar a definir qué es la evolución prácticamente y nos dice lo siguiente. Dice, el concepto de evolución refiere al cambio de condición que da origen a una nueva forma de determinado objeto de estudio o análisis. Es importante marcar que las evoluciones son procesos graduales, cambios que se dan paulatinamente y que se pueden observar solo a través del paso del tiempo, ¿sí? Lo primero que les quiero mencionar antes de continuar es que me tomé la molestia pues prácticamente de crearles unas notas de apoyo aparte de lo que pues prácticamente maneja su libro para que ustedes le puedan dar lectura. Yo voy a tratar de ser muy preciso a la hora de dar definiciones, dar otros ejemplos, pero yo les recomiendo que pues ustedes en casita cuando envíe pues prácticamente el PDF lo lean, ¿vale? Yo se los voy a enviar. Hay varias cosas que ustedes tienen que leer. Entonces, la evolución, como lo menciona prácticamente, yo creo que se puede definir de esta forma, ¿sí? Es un cambio de condición que da origen a una nueva forma. Observen que en ningún momento el concepto de evolución hace referencia al ser vivo o al ser humano, ¿sí? En cualquier parte en donde se pueda dar un cambio de condición automáticamente, ¿verdad? Toma el nombre de evolución, ¿sí? Así como nosotros los seres humanos prácticamente evolucionamos de ser un simio, ¿verdad? A llegar a ser prácticamente un Homo sapiens, que es prácticamente ya el ser humano como hoy lo conocemos, con la inteligencia y con las capacidades que tenemos, pues prácticamente se le conoce como evolución del ser humano, ¿no? Porque fuimos cambiando gradualmente, fuimos adquiriendo nuevas habilidades, nuestro cerebro se desarrollaba cada vez más y nosotros teníamos la capacidad de comprender mejores cosas. Pero de la misma forma podemos hablar prácticamente de evolución al cambio de cualquier cosa, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, la evolución que ha ocurrido en los automóviles, ¿no? O en los medios de transporte, ¿no? Cómo se ha transformado, por ejemplo, desde antes que utilizábamos el tren hasta ahorita que utilizamos un coche convertible, ¿no? O un automóvil convertible. O como anteriormente prácticamente utilizábamos, ¿verdad? Globos aerostáticos para volar y actualmente pues tenemos aviones o cosas de ese estilo. O cuando anteriormente trabajábamos o se utilizaban, por ejemplo, los barcos de madera y actualmente pues tenemos barcos muy sofisticados. O sea, en cualquier parte en donde exista un cambio, independientemente cuál sea el proceso, le podemos llamar pues prácticamente evolución, ¿no? La palabra evolución la utilizamos coloquialmente y de forma no incorrecta, porque acabamos de decir que la evolución es una palabra que hace referencia al cambio de condición, ¿sí? Cuando tu alumno no está sacando buenas calificaciones y el alumno empieza a trabajar con el maestro y pasa un mes y después de un mes el alumno empieza a subir sus calificaciones y empieza a entender un poquito más el tema, ¿qué es lo que decimos? Existe una evolución en este chico o el chico ha evolucionado en este mes, en el sentido de que el chico ha dado un cambio en la condición de aprendizaje que él tenía y pues prácticamente da origen a una nueva forma, en este caso a un chico más inteligente, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en mente sobre la palabra evolución. Sin embargo, cabe destacar, chicos, que la evolución que nosotros vamos a centrarnos a estudiar en este curso es la evolución biológica, ¿sí? Evolución biológica, su mismo nombre lo indica, bios, vida, ¿verdad? Bio, vida. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar prácticamente, ¿verdad?, en los cambios que se han dado paulatinamente en los seres vivos. Podemos hablar a lo mejor del ser humano, de plantas o de animales, ¿sí? Prácticamente. Y formalmente la evolución biológica se produce por la modificación de la composición genética. Más adelante vamos a definir con más formalidad qué es la genética, ¿sí? Sin embargo, pues prácticamente aquí entra un primer concepto súper importante, ¿sí? Y que fue pilar o base de lo que Darwin estableció. Y es que resulta que Darwin decía prácticamente que un ser vivo, ¿sí?, cuando vive en un medio ambiente, normalmente siempre va a tener la necesidad de adaptarse al medio donde vive. Y entendemos por adaptarse prácticamente en ser un ser vivo o una persona capaz, ¿verdad?,
pues prácticamente de aguantar los climas que pueda haber en esa región, de ser capaces de conseguir los alimentos que esa región nos pueda dar, ¿verdad? Y sobre todo, pues sobrevivir también a los peligros que en esa región puedan ocurrir, ¿sí? Realmente Darwin tenía la idea de que una evolución eficaz en un animal, en una planta o en un ser vivo, ¿sí? Se reflejaba con la adaptación que tenía esa planta, ese ser vivo o ese animal en el medio en donde vive, ¿sí? Eso es lo primordial, ¿vale? Ahora, obviamente más adelante vamos a meternos más a fondo este tipo de cosas. Ahorita nada más estamos dando algo breve, ¿vale? Bien, y ahora sí, chicos, vamos a definir formalmente lo que es la evolución biológica, ya no solo la evolución, sino la evolución biológica, que es nuestro tema de estudio, ¿sí? Resulta que la evolución biológica dice que nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos de él, a la serie de cambios corporales, fenotipo, expresados en la información genética, genotipo, y por tanto transmisible a la descendencia, que una población de seres vivos sufre a lo largo de varias generaciones, ¿sí? Quiero que quede claro dos palabras. A lo largo de todo el curso vamos a utilizar la palabra fenotipo y la palabra genotipo, ¿sí? Como vamos a estudiar más adelante, chicos, nosotros como seres humanos, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo tenemos prácticamente unas estructuras que parecen espaguetis literal, que se conocen con el nombre del ADN. El ADN, como lo vamos a explicar más adelante, es una parte, vamos a considerarlo como una partícula o una parte que nos constituye, en donde se encuentra almacenada prácticamente toda nuestra información genética, desde si vamos a ser personas muy altas, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, el color de cabello, si en algún momento nosotros vamos a desarrollar alguna enfermedad como podría ser la leucemia, como podría ser la obesidad, algún tipo de cáncer, la leucemia, ¿sí? Miopía, astigmatismo, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a la evolución biológica, nosotros prácticamente estamos haciendo referencia directa o indirecta al ADN, ¿sí? Y lo que quiero que quede claro en este momento es que prácticamente, ¿sí? El genotipo es la instrucción que se encuentra dentro de nuestro ADN. Es algo que tú no puedes visualizar, ¿sí? Porque está en nuestro ADN, es algo interno. Sin embargo, el fenotipo es prácticamente cuando ese gen se expresa físicamente en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, para que les quede un poquito más claro, ¿sí? A lo mejor yo vengo de una mamá o de un papá en donde mi papá es de tez morena y mi mamá es de tez güera, ¿sí? O de tez clara, blanca, ¿sí? Entonces, en ese momento, tú cuando estás en la panza de mamá, prácticamente, tú ya tienes en tu cuerpo, ¿vale? En el ADN dos opciones, ¿sí? Tienes el gen de mamá y tienes el gen de papá. Por parte del gen de papá, tú puedes salir con tez color morena. Y por parte del gen de mamá, tú puedes salir con tez de color güera o blanca, ¿sí? A eso se le llama genotipo, porque es prácticamente esas dos instrucciones o información que tú tienes en tu ADN. Sin embargo, cuando naces y se presenta alguno de los dos colores en tu piel, eso recibe el nombre de fenotipo. El fenotipo prácticamente es el gen que se aparece o que se presenta físicamente en nuestro cuerpo, ¿sí? El fenotipo es tu piel color morena o tu piel color güera, el fenotipo es tus ojos color café, color negro o color verdes o azules, el fenotipo es tu cabello lacio, tu cabello chino, tu cabello a lo mejor pelirrojo, tu cabello rubio. Tu fenotipo es mides 1,75, mides 1,55 o mides 1,60. ¿Sí? El fenotipo es prácticamente cuando tú ya como ser humano tienes los rasgos que prácticamente el ADN te dio, ya sea de papá o ya sea de mamá. ¿Sí?
Por eso nos dice que prácticamente la evolución biológica se considera como algo transmisible a la descendencia, es decir, algo que se va pasando entre los seres vivos de generación en generación, ¿sí? Ese es el punto. A eso se le conoce con el nombre de evolución biológica, ¿sí? Y vamos a mencionar unos ejemplos muy simples y muy comunes que cuando ustedes leen la evolución de Charles Darwin, siempre va a aparecer, ¿vale? Y lo mismo cuando estudian sobre prácticamente Lamarck, ¿no? ¿Cuáles son los dos casos? Primero, el caso famosísimo en donde prácticamente los científicos observan, ¿verdad?, que existen unos ciertos tipos de jirafa en un lugar en donde los árboles son sumamente altos, ¿sí? La jirafa, desde luego, tiene que alimentarse de la copa de los árboles, pero como los árboles son muy grandes, la jirafa muere, ¿sí? Gran parte de las jirafas mueren porque su cuello no es lo suficientemente largo. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Las nuevas generaciones, ¿vale? O la descendencia de estas jirafas de cuello corto, ¿sí? Nacen con una nueva habilidad, por así decirlo, o con un cambio fenotípico, o sea, un cambio corporal, que es el de tener prácticamente el cuello más largo, ¿sí? Y eso fue algo que observó Darwin prácticamente durante su viaje alrededor del mundo para escribir su libro, ¿verdad?, sobre las especies. Y él observó prácticamente que, que en las especies de animales, ¿sí?, las nuevas generaciones, ¿sí?, prácticamente están mejoradas de tal forma que éstas se adapten de mejor forma en el medio de donde viven. Y el caso más común que él colocó fue precisamente el de las jirafas y el de los pinzones. Repito, el de las jirafas. Los árboles eran muy altos, no alcanzaban los copos porque las jirafas tenían unos cuellos muy cortos. Estas jirafas, pues por obvias razones, no podían comer y prácticamente morían de inanición, o sea, no comían, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones o las nuevas jirafas, los nuevos descendientes, tenían una mejora fenotípicamente, es decir, un cambio corporal mucho mejor. Y era que estas nuevas jirafas crecían con un cuello más largo cada vez, de tal forma que llegó un punto en donde ya todas las generaciones o todas las jirafas que habitaban ese lugar tenían un cuello suficientemente largo para alcanzar la copa de los árboles. Eso es evolución, ¿sí? Se puede prácticamente en ese aspecto, podemos asociar la evolución biológica como un mejoramiento, ¿verdad?, en las capacidades corporales que pueda tener un animal, una planta, un ser humano para poderse adaptar y sobrevivir de mejor manera en un cierto ambiente, en una cierta región, ¿sí? Y tenemos el segundo ejemplo que también se observó. El segundo ejemplo era prácticamente el de los pinzones, muy famosísimo ese caso, ¿sí? Resulta que pues los pinzones tenían la necesidad, ¿verdad?, pues prácticamente de acercarse a un árbol y con su pico empezar a excavar hasta sacar a los gusanos. Sin embargo, resulta que los primeros pinzones tenían un pico sumamente delgado y muy alargado, lo cual no servía de mucho porque su pico no permitía que pudiesen romper la corteza del árbol para sacar los gusanos que habían en él. Las nuevas generaciones de estos pinzones o la descendencia inmediata empezaron prácticamente a desarrollar picos un poco más gruesos, hasta que los pinzones de esa región obtuvieron unos picos sumamente gruesos, parecidos como a los de los cotorros o algo parecido, que tenía pues la fuerza y la capacidad para romper la corteza pues terrestre de los árboles, ¿verdad? La corteza de los árboles y poder sacar pues directamente a los gusanos, ¿sí? Es un caso muy claro de evolución en donde prácticamente las nuevas especies mejoran fenotípicamente para poderse adaptar al medio ambiente, ¿vale? Entonces tenemos eso. Y no nos vamos muy lejos, chicos, o sea, pongamos el ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros de evolución biológica y muy importantes, como ustedes saben, el mar tiene diferentes zonas, ¿verdad? Zonas en donde entra la luz, en donde ya no entra la luz. Se les va a quedar de tarea investigar eso, en el sentido para que se saquen de dudas.
Las últimas dos zonas que se encuentran en el mar es la zona abisal y la zona penumbra, ¿sí? Son ya las partes más profundas del mar en donde ni siquiera llega prácticamente un rayo de luz. ¿Y qué es lo que ocurre con los animales o los peces, en este caso, que habitan esas zonas del mar? Hubo una evolución. Estos animales son ciegos. Los animales no ven porque no hay luz. ¿Para qué necesitan los ojos si no pueden ver? ¿Sí? Sin embargo, desarrollaron demasiado prácticamente el sentido auditivo. Mediante vibraciones, esos peces pueden detectar su comida y cazar prácticamente. Y lo más sorprendente es que los animales que se encuentran hasta allá abajo, los que tienen ojos, desarrollaron prácticamente una habilidad que es que sus extremidades tienden a ser lumínicas, es decir, pareciera como si tuvieran integrados un foco dentro de ellos, ¿sí? Eso es algo muy común, ¿vale? Entonces, eso se le conoce con el nombre de evolución, ¿vale? Por ese motivo, abajo, sí, complemento un poquito más el concepto de evolución biológica, metiendo una nueva parte, que si bien, como habíamos mencionado hace un momento, es un proceso de cambio, ¿sí? Yo creo que se le debe de agregar la otra palabra que es la adaptación al entorno de los seres vivos, ¿sí? Y prácticamente esa adaptación se ve reflejada pues en la serie de cambios corporales o fisiológicos significativos que pues prácticamente presentan las especies para que éstas se puedan acoplar de mejor manera a ese entorno, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos esa parte, ¿vale? Ahora bien, mencionábamos prácticamente que en una región o en un lugar, ¿sí? Los animales prácticamente luchan por su supervivencia. ¿De qué forma? Pues prácticamente mejorando ciertas capacidades corporales y fisiológicas. Resulta, chicos, que la supervivencia y la transmisión de la genética para que las nuevas generaciones se puedan adaptar al entorno en donde se encuentran recibe el nombre prácticamente de selección natural, ¿sí? Y vamos a hablar a profundidad de ese tema un poquito más adelante, ¿vale? Resulta que no solo es la adaptación, sino también entra algo fundamental que son las mutaciones espontáneas. También algo que nosotros vamos a hablar más adelante a fondo, prácticamente. Les vuelvo a repetir, fueron unas notas que creé para que ustedes las vayan pues precisamente leyendo, ¿sí? Yo se las voy a enviar desde luego. Vamos a empezar con el origen de la teoría de la evolución. Ya sabemos qué es la evolución. Yo creo que lo primero es prácticamente cuál es el concepto de evolución y qué es la evolución, ¿sí? Bueno, antes de empezar a hablar de las primeras teorías de la evolución, ¿sí? Yo quiero comentarles lo siguiente, ¿sí? Lo primero que yo quiero que tengan presente es que la palabra evolución fue introducida por primera vez por Lamarck y Darwin. Fueron los dos científicos que introdujeron esta palabra por primera vez. Y también fueron los primeros dos científicos que empezaron a estudiar desde el punto de vista científico, ¿sí? Prácticamente este concepto, ¿sí? Y quiero que quede claro que la evolución es un proceso universal, chicos, ¿eh? Que lo podemos definir también por lo que acabamos de leer y por lo que acabamos de analizar, que consiste en el cambio gradual de los seres vivos y, ojo, y del resto de los objetos del mundo natural. Por eso hice hincapié hace rato que cuando hablamos de evolución, la palabra evolución en ningún momento hace referencia a seres vivos. Es decir, no nada más se queda con los cambios que sufren los animales, las plantas o los seres humanos, sino cualquier objeto inerte o cualquier prácticamente sistema en general, ¿sí? Y ahora bien, quiero que observen eso, porque nosotros a veces, cuando hablamos de evolución, cometemos el error de creer que esta definición solo afecta a los animales y a las plantas. Pero lo que quiero que quede claro con que afecta a los objetos inertes
Es que la evolución también afecta a las rocas, afecta a los planetas, afecta a las estrellas y todo cuanto existe en la naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, ¿verdad? Podríamos hablar de dos tipos de evoluciones, por lo que acabamos de leer. Podemos hablar de la evolución biológica, ¿sí? Y de una evolución geológica, ¿sí? E incluso, ¿verdad? Podríamos hablar de una evolución astronómica, ¿verdad? Porque a final de cuentas nuestro universo está en constante cambio, ¿sí? Como ustedes saben, cuando ocurre el Big Bang, prácticamente, ¿verdad? La Tierra, se crean los planetas, el planeta Tierra y todos los planetas, se crean los sistemas solares, se crean las estrellas, se crea el universo en sí mismo. Y como ustedes saben, actualmente el universo se sigue expandiendo, es decir, el universo se encuentra en constante cambio y como cambio es sinónimo de evolución, el universo sigue evolucionando. Eso es lo que debe de quedar claro. Ahora, el otro punto que debe de quedar claro de lo que acabamos de analizar y de estudiar es que todos estos procesos evolutivos requieren normalmente de tiempo, chicos, demasiado tiempo, y por lo tanto normalmente no somos capaces de percibirlo, ¿sí? Porque estos cambios son tan lentos, ¿sí? Que pues por obvias razones ya nos damos cuenta cuando ya ocurrió, no lo podemos percibir cuando este se está creando gradualmente, ¿sí? Pero también quiero decirles que existen algunos casos de evolución en tiempo real, ¿sí? De los que vamos a hablar ahorita en un momento, ¿sale? Entonces, lo otro que quiero que quede claro es que existe incluso una rama específica, chicos, que se encarga de estudiar la evolución. Y es una rama o disciplina de la biología que se llama prácticamente evolución experimental, ¿sí? Ahora bien, antes de pasar con las teorías de la evolución de Darwin, pues les quiero poner algunos ejemplos, pues prácticamente de los tipos de evolución que hablamos, ¿sí? A ver, vamos a dar algunos ejemplos de evolución geológica, por ejemplo, ¿sí? A ver, piensen, por ejemplo, en las piedras del fondo de los ríos, ¿sí? Que originalmente no son más que trozos de roca que se desprenden de las montañas y que al ser arrastradas por la corriente se golpean unos con otros y así van adquiriendo su característica de forma redondeada, ¿sí? Otro ejemplo muy claro de evolución geológica, pues por ejemplo, chicos, son las montañas y los montes, ¿sí? Se forman por la deformación de la superficie de la Tierra como consecuencia, pues precisamente del choque de las placas tectónicas, ¿sí? Al principio crecen y crecen hasta que alcanzan su altura máxima y a partir de ahí la erosión y el mismo movimiento de las placas pues hace que se vayan redondeando en su cima y disminuyendo la altura, ¿sí? Y eso es algo prácticamente que ustedes deben de tener claro, o sea, toda roca, toda piedra, toda montaña, todo monte, ¿sí? Ha ido cambiando conforme el paso del tiempo, ¿sí? Y prácticamente eso es un caso de evolución, ¿vale? No vamos muy lejos. Anteriormente, ¿verdad? Todos los continentes estaban formados en uno solo llamado Pangea, ¿verdad? Pangea o Pangea en algunos libros. Y como ustedes saben, prácticamente hubo un cambio gradual. Las placas tectónicas se fueron moviendo, prácticamente este trozo, ¿verdad? O este todo se va fragmentando hasta que se logran construir pues prácticamente los continentes que actualmente nosotros conocemos. Ese es un ejemplo de una evolución geológica, ¿sí? Y muy clara, ¿vale? Ahora, el otro punto que debo de rescatar también es que la evolución biológica, chicos, también se le conoce con el nombre de evolución orgánica, ¿sí? Que son sinónimos, por si investigan en otro lado y luego se lo topan, ya saben, ¿sí? Y si somos realistas, la evolución biológica, ¿sí? Es el tipo de evolución que normalmente nosotros pensamos cuando hablamos de evolución, ¿vale? Ese es lo primero que nos viene a la mente, ¿vale?
Y la evolución biológica es el proceso por el cual pues se originó la vida en la Tierra, ¿sí? Y que obviamente ha dado lugar a la enorme diversidad de seres vivos, ¿verdad? Que pueblan nuestro planeta, ¿vale? Ahora bien, la teoría de la evolución, porque eso lo vamos a estudiar más adelante, fue desarrollada por Charles Darwin, ¿sí? Aunque, pues, algunos científicos de su época ya aceptaban la idea de que los seres vivos cambiaban con el tiempo. Uno de ellos era Lamarck, ¿vale? Y también ellos ya sabían que existen diferentes grados de parentesco entre especies, ¿no? Eso último que acabo de mencionar es sumamente importante, porque vamos, seamos realistas, chicos, o sea, la evolución se nota a grandes rasgos, ¿sí? Tú ves un gato, ¿verdad? Ves un puma, ves una pantera, ves un león, y prácticamente comparten, pues, características muy similares, demasiado parentesco, obviamente, porque pertenecen a la familia de los felinos. Pero nadie te dice, por ejemplo, que un gato no haya sido alguna pantera o algún gato montés que simplemente fue domesticado, ¿sí? Y que se adaptó al medio ambiente, ¿vale? A lo mejor los dientes se hicieron más pequeños porque como estaba domesticado no tenía necesidad de cazar. El ser humano le daba de comer a ese gato, ¿sí? O sea, ese es el punto, ¿vale? Claramente, ¿verdad? Visualmente, todos sabemos que, por ejemplo, el mamut tiene aún como parentesco grandísimo a los elefantes, ¿no? O que los tiburones blancos poseen un parentesco grandísimo con el megalodón, ¿sí? O que prácticamente una anaconda posee un parentesco grandísimo con la titanoboa. O sea, visualmente puedes observar si un animal posee algún parentesco o a lo mejor proviene del cambio gradual de otro animal que existió anteriormente, ¿sí? No vamos muy lejos. El tigre, ¿verdad? Y el tigre dientes de sable prácticamente son parientes inmediatos, ¿vale? Ahora bien, anteriormente, chicos, los científicos, como la ciencia no estaba muy avanzada, los científicos simplemente se basaban por el sentido de la vista, es decir, estos animales tienen cierto parentesco, poseen ciertas características similares, existe la posibilidad que sea la evolución de uno de ellos, ¿sí? Sin embargo, anteriormente no había un claro consenso, ¿sí? Sobre por qué ocurría esto de que existían animales que tenían, pues prácticamente un gran parentesco, ¿sí? Anteriormente se creía que el designio divino, es decir, que todo, incluso el proceso de la evolución, seguía un plan establecido por Dios, ¿sí? Sin embargo, como les comenté, Darwin recopiló durante años una enorme cantidad de ejemplos y datos apoyando precisamente la evolución, ¿sí? Y su principal aportación fue proponer la selección natural como motor del cambio evolutivo. Y de hecho, más adelante vamos a estudiar a fondo qué es la selección natural, ¿sí? Es decir, la idea de Darwin era que las especies cambian con el tiempo, ¿sí? Porque solo los individuos más aptos logran dejar descendencia, ¿sí? Es decir, las características que hacen que unos individuos sean más aptos que otros, ¿sí? Son diferentes según el ambiente en el que se desarrollan. Y así generación tras generación, ¿vale? Y entonces las especies evolucionan para adaptarse al medio, que era lo que estábamos diciendo. ¿Vale? Ahora bien, en la actualidad, después de que el conocimiento científico toma gran relevancia y gran fuerza, hoy en día, ¿verdad? Aparte, pues precisamente de la teología,
pues mucha gente acepta la teoría de la evolución natural, ¿sí? Y obviamente a muchos incluso nos parece algo muy obvio, que de hecho yo soy de la idea de que no son cosas tan obvias, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿por qué creen que se cree que nosotros venimos pues prácticamente del mono, ¿no? Pues porque el mono tiene un gran parentesco al ser humano. De hecho, como ustedes saben, el mono es el único animal que posee rasgos fenotípicos o corporales muy similares al ser humano. Tiene 2 pies, sus manos un poquito alargadas, ¿verdad? Tiene manos, igual que nosotros, prácticamente, y por eso se cree y se toma por obviedad, porque la verdad habría que ver qué tan obvio es eso, que el ser humano viene del mono, ¿sí? Pero, ¿por qué hasta la fecha de hoy, ojo chicos, ¿por qué hasta la fecha de hoy la teoría de la selección natural o de la evolución de Darwin, ¿sí? Sigue siendo una teoría? Mientras algo sea una teoría, es que no está comprobado al 100%, ¿sí? Y eso es algo que ustedes deben de tener claro, porque vamos a empezarlas a estudiar, ¿sí? La teoría de que fuimos creados por un Dios y la teoría de que venimos directamente de la evolución del mono son teorías, ¿sí? Por eso les digo que prácticamente acá es simplemente analizarlas y respetar la idea que cada uno tenga. Si apoyan más a la ciencia con la idea de que pues prácticamente venimos de una selección natural, de una evolución de genes, o si apoyan la teoría de la religión que fuimos creados por un único Dios. Y es que son teorías, ¿sí? Y miren, por ejemplo, ¿no? Yo les puedo decir como científico, como de mi rama, yo les puedo decir lo siguiente. Miren, por parte de la Biblia nos dicen prácticamente que nosotros fuimos creados por un Dios, ¿verdad? Pero existe una pequeña incongruencia. En la Biblia en ningún momento se menciona a los dinosaurios. Y el ser humano ha encontrado fósiles de dinosaurios. Entonces ahí existe un hueco que te hace dudar un poco la teoría, pues precisamente de la biología. Pero lo mismo sucede con la ciencia. Y aquí va una refutación. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que cree? ¿O qué es lo que te dice la ciencia? La ciencia te dice, no, el ser humano proviene del mono. Y de hecho, eso es lo que te enseñan hasta en las primarias, secundarias, y todo tiempo nos dice proviene de un mono. Y hasta nos muestran una serie de tiempo en donde aparece, ¿verdad? El Australopithecus, el Homo sapiens, y cómo fuimos evolucionando poco a poco, ¿sí? Pero si se ponen a pensar, chicos, existe un agujero de guión también en eso. Y es que resulta, ¿vale? Y es que resulta que sí es cierto. Físicamente nosotros nos parecemos al mono, ¿sí? Eso no lo vamos a negar. Pero descartan, por ejemplo, el grado de inteligencia, ¿sí? Un mono no tiene la inteligencia del ser humano, ¿sí? Y si nosotros viniéramos del mono, ¿cuántos cientos de años ya tenemos nosotros en esta tierra? Y ningún mono ha logrado, ¿verdad?, tener un intelecto similar al nuestro, ¿sí? Ese es el punto. Ahora, si nos vamos con la parte intelectual y dejamos a un lado la parte física, porque si es cierto, el mono se parece demasiado al ser humano, fisiológicamente hablando, ¿sí? Vamos con los delfines. Los delfines, que son prácticamente animales acuáticos, son prácticamente uno de los animales más inteligentes que existen sobre la faz de la Tierra. Tienen su propio lenguaje, igual que nosotros, ¿sí? Trabajan en equipo, tienen una sociedad. Cuando ellos pescan o atrapan su comida, lo hacen en equipo. Entonces, ahí es donde les digo que existen también agujeros de guión,
¿sí? Yo más bien siento que a veces, en vez de estar poniendo a la idea de que venimos de un Dios, es decir, a la religión y a la ciencia en contra, yo siento que a veces la respuesta está en que ambos se complementan, ¿sí? Y yo creo que mientras no se llegue a un acuerdo o una tregua entre esos dos enfoques, pues vamos a seguir igual de perdidos como estamos. Yo les puedo asegurar que no tenemos ni la más mínima idea de dónde venimos. Y nosotros tenemos la idea incluso, o sea, somos tan egoístas que pensamos que somos los únicos, ¿verdad? Seres vivos en todo el universo. Eso prácticamente es algo egoísta, pensar eso, ¿sí? No creo que seamos los únicos, ¿vale? Entonces, tanto la religión como la ciencia tienen sus huecos. Por eso son teorías, ¿sí? Por eso se respeta. Si tú crees que fuiste creado de un Dios, se respeta, porque es una teoría. Y si tú crees que vienes del mono, también se respeta, porque es una teoría, pero no son verdades absolutas, ¿sí? Hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar y la ciencia también se ha vuelto un dogma. La ciencia critica a la religión porque dice que la religión es un dogma, que la religión impone, que la religión te dice, no, no te cuestiones de dónde vino esto porque Dios lo hizo. Pero también la ciencia, cuando no se abre y parece una mente cerrada, también se convierte en un dogma, ¿sí? A lo que vamos es te hablan, por ejemplo, de que una persona vio un espíritu, o te hablan, por ejemplo, que una persona vio un objeto volador no identificado. Ojo, ovni, objeto volador no identificado, independientemente si proviene de algo extraterrestre o de algo humano, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la ciencia? No, como no tiene explicación, eso no existe, ¿sí? Yo siento que cuando la ciencia no se abre esas oportunidades de poderle dar una explicación a esas cosas que no tienen una explicación, la ciencia se limita, ¿sí? Y eso es un detalle. Por ejemplo, imagínense, chicos, les voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínense, por ejemplo, que un día se logre encontrar una sirena, ¿sí? Es decir, un ser humano, ¿verdad? Mitad pez, ¿no? ¿Se imaginan lo que eso, se imaginan lo que eso haría? O sea, prácticamente, ¿no? Estaríamos hablando de que toda la teoría de la evolución de Darwin se iría para atrás, porque en ningún momento, en ningún libro nos han hablado de, ¿verdad? De un antecesor que sea mitad pez, o sea, ¿me entiende? Y esa es otra teoría. Está la teoría del mono acuático, y esa es una tercera teoría que la ha desplazado la religión y la teoría de Darwin. Pero son teorías, ¿sí? Entonces, realmente, chicos, yo creo que no existen verdades absolutas. La ciencia hace su trabajo por quererle dar una explicación y darnos una tranquilidad a nosotros como seres humanos de dónde proviene todo, de dónde surgimos nosotros. Y de la misma forma también la religión, ¿sí? Entonces, yo en ese aspecto sí respeto cualquiera de las dos posturas que uno se incline, ¿no? Para explicar la creación de nosotros y pues prácticamente el universo entero, ¿vale? Bien, hablamos de esto porque resulta, chicos, que en el siglo XIX, ¿sí? Cuando Darwin propone, pues precisamente esto de la selección natural, ¿sí? De adaptarse del medio y evolucionar, fue una revolución completa y total, ¿sí? Porque Darwin se puso en contra del pensamiento religioso que era el predominante en aquella época, ¿sí? Eh, porque cuando Darwin, pues, explica, ¿verdad?, que la evolución se da mediante la selección natural, ya no hacía falta la intervención de Dios para ello, ¿sí? Desde luego, para muchos, pues eso suponía aceptar el libre albedrío de las especies, incluyendo los seres humanos. Y Darwin encontró cierta oposición a su teoría, incluso entre la comunidad científica, ¿vale? Ahora,
Lo otro importante que les quiero mencionar es que la evolución, chicos, se divide en dos grandes ramas. Tienes a la macroevolución y tienes a la microevolución, ¿sí? La macroevolución estudia las relaciones entre las especies, géneros, familias y otros tipos de grupos taxonómicos superiores, ¿sí? Y se nutre de disciplinas como la paleontología, la geología, ¿sí? Etcétera. Por el contrario, la microbiología, ¿verdad?, que estudia la microevolución, pues se encarga de estudiar los cambios evolutivos que ocurren entre las distintas poblaciones de una especie o entre especies emparentadas y engloba disciplinas como la genética de poblaciones o la ecología, ¿sí? Prácticamente, ¿vale? Entonces, la principal diferencia entre la microevolución y la macroevolución, ¿sí?, es la escala temporal que abarca, ¿sí? Porque la macroevolución, por lo que acabé de mencionar, estudia los cambios evolutivos que ocurren durante millones de años y la microevolución abarca por lo general los cambios evolutivos que se miden en cientos o miles de años, ¿sí? O sea, la macroevolución estudia esos cambios que se dan en lapsos de tiempo grandísimos. Estamos hablando en lapsos de tiempo de millones de años. Mientras que la microevolución baja un poco ese lapso de tiempo y simplemente se concentra en cientos o miles de años, ¿sí? Entonces, eso debe quedar sumamente claro. Ahora, ¿sí?, si nos centramos un poquito en la parte de la evolución biológica, ¿sí?, o sea, en la evolución del ser humano, ¿vale? Una de las preguntas que ustedes se deberían de hacer es, pero ¿cómo funciona la evolución, no? ¿Cómo funciona la evolución, no? Porque hasta el momento lo único que dijimos es que prácticamente las especies se adaptan, ¿verdad? Se acoplan al medio ambiente y cambian con el tiempo. ¿Pero qué significa eso de que las especies se adaptan y cambian con el tiempo? ¿Sí? La respuesta es en el ADN, ¿sí? Prácticamente, ¿vale? El ADN. Y ahorita les voy a dar la definición así como que muy relax para que ustedes logren entender así a grandes palabras. Más adelante lo voy a estudiar a fondo, ¿sí? Pues lo vamos a estudiar a fondo, a full, cuando entremos en el capítulo 2, que es genética, ¿sí? A ver, cuando un macho, nos vamos a considerar en una especie de animal, cuando un macho y una hembra de una especie cualquiera se aparean, ¿sí?, la descendencia hereda la información genética combinada de sus progenitores, que les comentaba hace rato, ¿sí? Va a obtener todas las características que tenía el macho y todas las características que tenía la hembra, ¿sí? Y esa información genética, chicos, se va a quedar o se va a almacenar en el ADN, ¿sí? Pero resulta, ¿sí?, que este ADN no es exactamente idéntico al de sus padres, sino que contiene pequeñas variaciones, ¿sí? O pequeñas mejoras. Era de lo que te hablaba Darwin cuando te decía que las nuevas especies mejoraban ciertas características. Y estas mejoras, ¿sí?, de estas ciertas características reciben el nombre formalmente de mutaciones, ¿sí? Si estas mutaciones tienen algún efecto sobre el individuo que las porta, que no siempre va a ser así, eso debe quedar claro, la selección natural se encargará de seleccionarlo, ¿sí?, a favor o en contra según el ambiente, ¿sí?, y el tipo de mutación. Y esto puede hacer que el individuo se reproduzca con más o con menos éxito, haciendo a su vez que la mutación seleccionada se mantenga o elimine, ¿sí?, o se elimine de la población, ¿vale? O sea, prácticamente esto es algo muy interesante porque lo que me está diciendo es que cómo nuestro organismo detecta las deficiencias y las fortalezas que necesita para que tú te puedas adaptar en un medio ambiente. Hay un caso muy famoso, ¿sí? Prácticamente, no recuerdo muy bien, les voy a enviar, les voy a contar ahorita grandes rasgos eso, pero les voy a enviar un video que quiero que chequen como parte de la tarea de un ejemplo de selección natural o de adaptación. Hay un ejemplo muy interesante, una historia muy interesante
que es real, que yo leí, prácticamente en donde resulta que un pastor lleva a sus ovejas, ¿verdad?, al sendero para que estos puedan comer, pero resulta que una de las ovejas se le pierde a esta persona, ¿sí? Resulta que el pastor no encuentra ya a la oveja, ¿sí? Y pues la da por muerta, ¿no? Ya se lleva a todas las demás, pero esta se pierde. Resulta que otra ocasión, cuando lleva todo este rebaño, pues prácticamente a comer o a tomar agua, resulta que el pastor encuentra la oveja, se la había perdido, ¿sí? Pero lo que no entendían los científicos era cómo prácticamente esa oveja había sobrevivido, porque resulta que la oveja desapareció como por 2 meses. 2 meses, imagínense. Y lo raro era que prácticamente, uno, no se le había comido ningún lobo o no se le había comido ninguna pantera, ¿verdad? O ningún lince. Y que prácticamente lo principal, yo creo que la oveja no se murió de frío, porque recuerden que las ovejas requieren de un cierto calor corporal para sobrevivir. Bueno, para la sorpresa del pastor, porque le tomó foto a la oveja como estaba, ¿sí? Resulta que la oveja, pues prácticamente la selección natural trabajó en ella. Resulta que a la oveja, cuando la encuentran, tenía un montón, ¿sí?, prácticamente de lana. O sea, prácticamente parecía un algodón de azúcar, ¿sí? O sea, para sobrevivir del frío, empezó a crear prácticamente más lana en el cuerpo, de tal forma que era una bola de algodón de azúcar, parecía. Y resulta que esa cantidad excesiva de lana que esa oveja creó le ayudó en dos cosas. Primero, que la oveja no sintiera frío, y segundo, ningún prácticamente felino se la pudo comer debido a la excesiva cantidad de lana, ¿sí? O sea, ni siquiera llegaba la mordida a la piel porque era demasiada, solo mordían la lana de la oveja, prácticamente, ¿sí? Y eso lo podemos ver reflejado, pues, prácticamente en los caballos. Observen los caballos que prácticamente viven en zonas cálidas y observen a los caballos que viven en zonas, pues, prácticamente frías, extremadamente frías. El caballo de la zona cálida está prácticamente pelón, prácticamente sí tiene un pelaje, pero un pelaje muy fino y muy corto. Y observen, por ejemplo, los caballos que se encuentran en zonas muy frías. Son de abundante pelaje y largo, ¿sí? Hasta parece que están mechudos los caballos. Pero es prácticamente el trabajo de la selección natural, ¿sí? Ahora, otro ejemplo, ¿sale? A ver, imagínense, y este es un ejemplo también muy común, ¿sí? Vamos a imaginar una población de ratones de campo en Siberia, ¿sale? Resulta que esos ratones tienen que estar continuamente buscando comida para mantener su metabolismo elevado, ¿sí? Y con ello el calor corporal, ¿sí? Supongamos que un día cualquiera nace un ratón, ¿sí? Un ratoncito que tiene una mutación que le hace tener más pelo, ¿sí? Y vamos a suponer entonces que pues este ratoncito estará más protegido del frío, ¿verdad? Y por tanto no necesitará pasar tanto tiempo como los demás buscando comida para mantener su calor corporal, ¿sí? Y por tanto, este afortunado ratoncito va a poder aprovechar ese tiempo para cortejar ratoncitas. Y sus probabilidades de aparearse serán más altas que el resto de los machos, porque este no tiene necesidad de estar perdiendo tiempo consiguiendo comida para mantener su calor corporal, dado que nació con más pelaje y se mantiene calientito, ¿sí? Entonces, si este ratón se aparea más y deja más descendencia que el resto de ratones, en la siguiente generación habrá más ratoncitos con esta mutación, ¿sí? Si el clima no cambia, al cabo de sucesivas generaciones, todos los ratones de esa población tendrán la mutación que les hace tener más pelo y la población se habrá adaptado exitosamente. En eso consiste la selección natural, ¿sí? El objetivo de la selección natural es dotar, proveer o darle, ¿verdad?,
a ese ser humano, ¿verdad? Prácticamente ciertas capacidades o ciertos fenotipos, que es características corporales, para que se puedan adaptar mejor al medio ambiente, ¿vale? Entonces, ese es el caso. Y obviamente, ¿no? El ejemplo del ratón que acabo de poner, pues puede parecer un poco gracioso, ¿sí? Pero pues prácticamente es una forma muy sencilla de explicarles, ¿verdad? Pues precisamente la evolución, ¿sí? O sea, para el ejemplo del ratón puede que la mutación ventajosa no afecte directamente a la cantidad de pelo que le crece al ratón, sino que afecte a la expresión, ¿verdad? En este caso de un gen, es decir, pues la cantidad de proteína que produce, ¿vale? Que a su vez afecta a la expresión de uno o más genes. Al final hacen que se fabrique mayor cantidad de alguna proteína en específica que hace que el ratón, ¿verdad? Pues prácticamente sea más peludo y pase menos frío, ¿no? De hecho, hoy en día, y eso debe quedar claro, se cree que pues prácticamente la mayoría de los procesos de adaptación se producen de esta forma, ¿sí? Y es por eso que es tan difícil encontrar ejemplos de adaptación claro en poblaciones contemporáneas, ¿vale? Entonces, ese es el punto, ¿vale? Ya con eso ya nos queda un poco más claro, pues prácticamente de qué es la evolución, cómo se puede dar y de qué forma pues puede ayudar, ¿no? Prácticamente, ¿vale? Les digo, o sea, el tema de evolución es súper extenso, hay un montón de cosas de qué hablar, pero en teoría eso es lo más sobresaliente, ¿vale? Bien, entonces, en el siglo XIX, ¿vale? Darwin enuncia la teoría de la evolución, ¿vale? La teoría de la evolución se basa a partir que durante sus viajes, ¿verdad?, que realizó a las islas Galápagos, que es muy común, ¿verdad?, notó que muchas especies de animales de lugares lejanos eran semejantes entre sí, ¿no? Que es lo que mencionábamos, un perro tiene una semejanza grandísima con el lobo y un gato con a lo mejor un lince o un gato montés, ¿sí? A partir de ahí él se basa, crea la teoría de la evolución, ¿sí? Ese libro, ¿vale? Se publica prácticamente en 1850 en un libro que tenía como título El origen de las especies, ¿vale? Y pues prácticamente ese libro es trabajado por otros científicos como prácticamente yo creo que la más importante, Gregor Mendel, ¿sí? Mendel, que prácticamente lo que le hizo fue meterle un plus estudiando desde el enfoque genético la teoría de Darwin, ¿sí? De hecho, una de las cosas que debe quedar claro es que la combinación de la teoría de Darwin, ¿sí?, con las leyes de Mendel, ¿sí?, que las vamos a estudiar más adelante, se le conoce con el nombre de síntesis evolutiva moderna, ¿sí? Gregor Mendel lo único que hizo fue meter un plus, ¿sí?, para que quedara como que sustentado un poquito más la idea de la selección natural, ¿sale? Entonces, eso debe quedar claro. Lo que quiero que observen, chicos, acá hay un pequeño diagrama, creo que presten demasiada atención, ¿sí? Pues prácticamente en esa imagen que tenemos en pantalla, existe se describe o se ilustra más que nada el desarrollo embrionario de varios animales, incluyendo el ser humano. Quiero que observen, chicos, que por eso a veces les digo que hay muchas cosas que no quedan como que del todo claro, ¿sí? Nos podemos hacer una idea a lo mejor de que la vida, ¿sí?, que todos estamos emparentados de cierta forma. ¿Qué es lo que observan en pantalla, no?
sobre el embrión en los primeros meses de gestación del ser humano, de la gallina, de la tortuga, de la salamandra y del pez. Son muy similares. No hay mucha diferencia. Si observan, por ejemplo, el embrión del ser humano, de la gallina y de la tortuga, ¿sí? Son casi similares, los mismos. Y la salamandra y el pez cambian ligeramente. Que observen que ya en unos meses más avanzaditos se puede observar una diferencia ya un poquito más sutil, ¿sí? Sin embargo, el simple hecho de que el embrión los primeros meses sean muy similares, tanto para el humano, la gallina, la tortuga, la salamandra y el pez, pues prácticamente como que te dejan en claro o te meten esa espinita que de alguna u otra forma nosotros estamos emparentados con esos animales, ¿sí? Que desde luego ya en los últimos meses, ya en los meses más avanzados, ya se logra ver la diferencia entre un embrión de prácticamente un ser humano, un pez, etcétera, una gallina, pero al principio no se logra visualizar eso eh, con tanta obviedad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿vale? Bien. Además, y algo importante que debemos de dejar en claro, chicos, es pues precisamente, ¿no? El papel fundamental que juega, por ejemplo, la paleontología, ¿vale? Pues prácticamente con la evolución de las especies. Yo creo que sin esta rama, ¿no? De las ciencias, pues hubiese sido un poquito difícil, ¿no? El darnos cuenta que varias de las especies que actualmente existen, pues de alguna u otra forma tienen un parentesco grandísimo con las anteriores, ¿no? Entre los hallazgos más importantes y que sería bueno que ustedes investigaran, son temas muy interesantes, muy importantes, muy divertidos, ¿sí? Y obviamente que te forman, ¿no? Tienes, por ejemplo, el megalodón, ¿no? Que era un tiburón de dimensiones enormes, que es prácticamente un antecesor de los tiburones blancos, sumamente interesante, ¿vale? De la misma forma también podemos el descubrimiento que no tiene mucho, esto es muy común, que es prácticamente la titanoboa. Estamos hablando de una serpiente que es antecesor prácticamente de una pitón o de una anaconda, ¿sí? De las serpientes gigantescas constrictoras, ¿vale? Y que prácticamente si uno no hubiese encontrado los fósiles de estos animales, uno ni siquiera hubiese creído o le hubiese pasado por la cabeza que estos animales que actualmente viven en algún momento tuvieron dimensiones sumamente grandes, ¿no? Los fósiles de arañas que miden prácticamente 1 metro de pata a pata, ¿no? Que se encuentran fosilizados en rocas, pues te dan una idea, ¿no? De qué tan maravillosa es la evolución y qué tan sabio es prácticamente el ciclo de la vida y cuándo se tienen que eliminar ciertas especies y cuándo se tiene que dar paso a otras, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy interesante, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces, esto lo terminan de leer, yo lo voy a enviar de todas formas, ¿sale? Ahora, antes de que mencione las teorías que explican la evolución del ser humano y que están ahí para que cada uno de nosotros pueda elegir y decir, yo le creo más a esta y la elijo, hay algo interesante que quiero mencionar, ¿sí? Prácticamente, ¿vale? Y es lo que acabo de subrayar, ¿vale? En color negro, ¿sí? Resulta, chicos, que la ciencia apoya, ¿vale? ¿Vale? El ser humano proviene prácticamente del mono, porque resulta que cuando se hizo una prueba de ADN, ¿sí? Pues prácticamente, en este caso a los chimpancés, resulta que el ADN humano es 99% idéntico al de los chimpancés. Suena algo brutal, ¿no? O sea, solo hay 1% de ADN que es diferente al de los chimpancés. Y pues prácticamente es interesante, ¿no?
les quiero mencionar algo y quiero que lo investiguen. O sea, todos esos datos que les estoy dando, que parecen muy fascinantes, me gustaría que los investigaran en sus ratos libres, para que pudieran como que abrir y expandir un poquito más su mente con respecto a estos temas, ¿sí? El 26 de junio de 1931, ¿vale? El psicólogo Niles Kellogg, ¿sí? Hizo un experimento, ¿vale? En donde prácticamente crió un bebé con un chimpancé, ¿sí? Juntos, ¿vale? Eso fue un experimento interesante, ¿vale? Quiero que lo investiguen. El objetivo de este experimento, chicos, era analizar si los instintos naturales del chimpancé eran más dominantes o receptivos respecto al ambiente en donde sería criado. Y también el objetivo era prácticamente que si el ser humano provenía del chimpancé, se esperaba que el chimpancé comenzara a desarrollar un comportamiento más cercano al del niño, ¿sí? Porque iba a estar en contacto con él, ¿sí? Y resulta prácticamente, ¿vale? Que al mismo tiempo también se buscaba ver cuál iba a ser la reacción del bebé si se dejaba que estuviera en contacto pues con los animales, ¿no? Prácticamente eso, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles fueron prácticamente los resultados de este experimento? ¿Sí? Resulta prácticamente que el comportamiento del chimpancé demostró una gran destreza. De hecho, fue excepcional, ¿sí? Resulta que el chimpancé en algún punto era capaz de seguir órdenes mejor que su hermano, en este caso que el niño, que el ser humano. Aprendió también a ir al baño y a comer con cubiertos incluso, ¿sí? El chimpancé daba besos y pedía perdón, ¿vale? O sea, quiero que investiguen prácticamente ese experimento. Es impresionante, ¿vale? Y eso fue algo que sucedió. Y resulta, ¿vale? Que sin darse cuenta, el chimpancé había tomado, se había convertido en un líder, es decir, era como el hermano mayor, ¿sí? Y empezó a enseñarle habilidades típicas de un chimpancé o de un mono al niño, ¿no? Que se llamaba Donald, ¿vale? Sin embargo, resulta que a pesar de todo el talento de este chimpancé, ¿sí? El chimpancé no fue capaz de aprender a pronunciar el lenguaje humano, ¿sí? Y resulta que el chimpancé se frustró y el chimpancé empezó a comportarse de forma agresiva, se desesperaba, se irritaba, porque el chimpancé ya no podía hacer en algún punto lo que el niño sí podía. Y los científicos determinaron o concluyeron que este chimpancé había llegado a su límite intelectual, ¿sí? Entonces, pues prácticamente en ese experimento, prácticamente quedó demostrado, por eso les digo que a veces la ciencia sigue siendo una teoría, lo de la evolución, quedó descartado, o más bien no descartado, pero te deja en dudas si efectivamente, independientemente de que el chimpancé tenga 99% de ADN similar al ser humano, provenimos de él, porque se notó una limitante del chimpancé después de tener eso. Sin embargo, ocurrió algo muy interesante, porque resulta que por parte del niño, que se llamaba Donald, ¿sí? El niño sí había logrado captar o hacer suyas las habilidades que tenía pues prácticamente, su hermana mono o el chimpancé.
Y algo que alarmó, pues precisamente a este científico que hizo el experimento, es que el niño había empezado a imitar el lenguaje del chimpancé. Y los registros señalaban que el niño jadeaba para pedir algo, como un chimpancé. También gruñía, mordía a los demás, ¿sí? Y el pequeño imitaba con más frecuencia los comportamientos que tenía, pues, prácticamente el chimpancé. ¿Sí? El desarrollo lingüístico normal en un niño de esa edad no estaba en Donald, ¿sí? Quien podía pronunciar apenas 3 palabras, mientras que los niños de su edad, pues, por obvias razones, pronunciaban hasta 50 palabras. Eso es lo básico, ¿no? Ahora bien, resulta que en un principio, ¿no? El objetivo, como les había comentado, era que el niño Donald, ¿vale? Y el chimpancé fueran criados juntos durante 5 años, ¿eh? Sin embargo, el experimento se detuvo tan solo 9 meses después de haber comenzado, ¿sí? Por una parte, porque pues por obvias razones los padres se empezaron a preocupar al ver que el desarrollo pues precisamente de su hijo se limitaba, ¿verdad? Y por otro lado, porque pues ya estaban como que un poquito exhaustos o agotados, ¿sí? Por el experimento y la doble crianza, ¿sí? Y resulta que, chicos, y esto es algo interesante y algo perturbador, ¿no? Que sucedió del experimento. O sea, el mono se frustró porque ya no podía tener las mismas capacidades del niño, o ya no lo podía alcanzar, ¿sí? Pero resulta que cuando el chimpancé fue devuelto, pues precisamente al parque de donde lo habían, pues precisamente tomado, ¿sí? Y donde habitaba, pues precisamente su madre chimpancé y los otros monos en cautiverio, ¿sí? Resulta que el chimpancé, aunque había dado su tope en inteligencia, ¿sí? Ya se había adaptado demasiado a tener un compañero humano, en este caso al niño. Y cuando ese mono o ese chimpancé fue regresado a la manada, ya no se adaptó a la manada. De hecho, el mono falleció un año después, según los informes, ¿sí? Ya no se adaptaba, o sea, prácticamente había desarrollado un intelecto grande, ¿sí? Entonces, ese experimento, pues prácticamente eh, jamás se volvió a repetir. De hecho, si ustedes investigan, pues prácticamente en este caso los científicos tacharon pues precisamente este experimento de Kellogg, prácticamente recibió duras críticas, ¿sí? Y se refirieron a como un tipo de experimento cruel, en el sentido de que además de que le quitaron la esencia al chimpancé, ¿no? De vivir pues precisamente como un chimpancé, ¿no? Y de intentarlo humanizar, pues de la misma forma el niño pues prácticamente hizo suyas pues prácticamente muchos comportamientos de pues precisamente el chimpancé, ¿no? Entonces eso es algo interesante y es como que de las cosas que les digo que refutan y que te ponen en duda a veces de las que la misma ciencia dice que así es, ¿sale? Yo les voy a enviar el video ahí en el grupo para que ustedes lo vean. Quiero que lo vean, eso es muy, muy importante, les va a abrir la mente y los va a dejar pensando demasiado. Eso es algo muy importante. Ahora bien, entonces de ahora en adelante, cuando alguien les diga que venimos del chimpancé directamente, pues yo creo que se la deben de pensar 2 veces si efectivamente es así, ¿vale? Y fíjense que yo siento que, por ejemplo, ahí los científicos, sí, o la comunidad científica no se enojó con Kellogg, que era el científico, por haber hecho el experimento. Yo siento que lo que no le gustó es de que en cierto aspecto exhibía que no del todo la teoría de la selección natural es correcta, ¿sale? Y bueno, tenemos prácticamente un total de 3 teorías importantes de la evolución, ¿sí? La primera teoría se conoce con el nombre de teoría de las características adquiridas, ¿sí? Nos dice, Lamarck supuso que las características adquiridas a lo largo de la existencia de un individuo serían también caracteres de su descendencia, otorgándole un rol muy importante a lo que conocemos como herencia. El hábito
como el caso de las primeras jirafas estirando su cuello, lo que les había contado hace un momento, para conseguir el alimento, termina predominando en la especie, ¿sí? Entonces, la teoría de las características adquiridas, ¿sí? Es la primera teoría de evolución que se tiene, chicos, que fue propuesta por Lamarck, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propone esa teoría de características adquiridas? El ser humano o el ser vivo, que sea animal o planta, se encuentra en una cierta hábitat y por obvias razones necesita, ¿verdad?, adaptarse al medio ambiente. Y para adaptarse al medio ambiente de forma exitosa, desarrolla ciertas características corporales o fisiológicas para poder sobrevivir y predominar sobre otras especies en esa hábitat, ¿sí? Y desde luego que Lamarck sustenta ya la teoría, pero basada en la selección natural. De hecho, la teoría de las características adquiridas sí fue motivada, pues precisamente por la teoría de Darwin, ¿vale? Ahora bien, la segunda teoría, que actualmente se encuentra por ahí también, es la de Gregorio Mendel, ¿sí? Y resulta que Gregorio Mendel propuso una teoría súper fuerte respecto a la herencia, ¿sí? Él introduce los conceptos de un gen recesivo y un gen dominante, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué es eso, ¿vale? Y pues prácticamente Gregorio Mendel, ¿vale?, pone como base de la evolución, pues precisamente a las mutaciones, ¿sí? Y pues prácticamente cuando habla de mutaciones se refiere pues precisamente que el material genético de una célula se podía haber modificado, ¿sí?, por algunos agentes mutagénicos, ¿sale?, o errores de la copia del material genético, ¿sí? A ver, les voy a comentar a grandes rasgos esto, porque en el capítulo 2 lo vamos a estudiar a fondo, ¿sí? A ver, primero que nada, para que vayan expandiendo su mente y no se me vayan a quedar nada más como una teoría que no entendieron, porque se maneja muchos tecnicismos propios de la genética aquí, la teoría de las mutaciones de Gregorio Mendel, ¿vale? Primero, ¿qué es un gen recesivo y qué es un gen dominante? A ver, ¿vale? Lo voy a dejar claro. A ver, supongamos que ustedes provienen de mamá y papá, ¿sale? Y vamos a suponer que mamá tiene los ojos color verde y papá tiene los ojos color azul, ¿vale? Entonces, cuando ustedes prácticamente están en la panza de mamá, ustedes en su gen, ¿sí?, o en su ADN, ustedes tienen prácticamente dos genes. El gen de ojos color verde y el gen de ojos color azul, ¿sí? Siempre van a tener dos, uno de mamá y uno de papá. El gen que se presenta en ustedes físicamente, cuando ustedes nazcan, a ese recibe el nombre de gen dominante, ¿sí? Y el que no se presenta físicamente en ustedes es el gen recesivo, ¿sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, que si papá tiene ojos color verde y mamá ojos color azul, ustedes nacen con ojos color azul. Por lo tanto, los ojos color azul son los genes dominantes y los ojos color verde, que lo tienen en sus genes, pero que no se apareció físicamente o corporalmente en ustedes, se le llama gen recesivo, ¿sí? Algo que debe quedar claro es que el hecho de que un gen sea recesivo con ustedes no quiere decir que ya no va a aparecer para generaciones futuras. Yo les pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí viene un ejemplo claro, ¿vale? Mi abuelo prácticamente, ¿sí? Es ruso como tal, ¿sí? O sea, una persona blanca, totalmente, ojos de color, etcétera. Se casó prácticamente con mi abuelita, que es chiapaneca, morenita, etcétera, ¿sí? Y pues prácticamente cuando tienen
ellos a mi papá, ¿sí? Mis abuelos paternos, mi papá no tiene el color blanco, ni la altura, ni los ojos de color, ¿sí? Es decir, en ese caso, el gen dominante fue el de mi abuela, porque mi padre es moreno, una estatura promedio, no es alto, no tiene ojos de color, sus ojos son normales, color negro, ¿sí? Pero mi padre tenía, ¿no? Tiene genes recesivos, que eran obviamente de mi abuelo, que era ruso y que era prácticamente güero, ojos de color y todo lo demás, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Y es lo que mencioné ahorita. El hecho de que en una persona los genes no se presenten, es decir, estén recesivos, no quiere decir que ya no se van a volver a presentar, ¿sí? Cuando mi padre tiene a mi hermano, a mi hermana y a mí, ahí los genes recesivos se presentan y los que eran dominantes para él ya no se presentan porque ninguno de mis hermanos es moreno. Yo soy prácticamente claro, no soy muy güero. Pero, por ejemplo, mi hermano es blanco y mi hermana es blanca. No son güeros, son blancos. Y, por ejemplo, mi hermano tiene ojos de color y mi hermana ojos de color. ¿Sí? Yo tengo los ojos normales, ¿no? Entonces, yo me quedé con el gen de mi papá. Siguió siendo el dominante. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿sí? Y el hecho de que yo, por ejemplo, sea de tez güera o clara actualmente, eso no quiere decir que mis hijos no puedan salir morenos, porque yo tengo los genes, en este caso, recesivos de piel morena de mi papá, que no se presentaron, ¿vale? Entonces, ese es el punto, ¿sale? Eso debe de quedar claro. Cuando una característica se presenta en ti, eso se llama gen dominante y las características que no se presentan en ti son genes recesivos, ¿sale? Eso debe de quedar sumamente claro, ¿vale? Muy bien. Ahora, lo otro que debe de quedar claro, chicos, es lo siguiente, ¿sí? Resulta, chicos, que el ADN, ¿sí? El ADN, ¿vale? El ADN, cuando se copia de forma incorrecta, suceden mutaciones. Y les voy a platicar qué cosa, cómo sucede esto. Miren, resulta que el ADN se encuentra en lo más profundo de las células. De hecho, se encuentra en el citoplasma, ¿sí? En el núcleo de la célula. El ADN es algo tan importante, chicos, que no se puede salir del núcleo ni del citoplasma. Por lo tanto, existe una estructura que se conoce con el nombre de ARN. El ARN, que es ácido ribonucleico, ¿sí? Es una copia, ¿sí? Es como si yo tuviera un gemelo, ¿sí? Y el ARN lo que hace es copia toda la información del ADN, porque como el ADN no puede salir del núcleo, el ARN la copia y se lanza para que prácticamente pueda pasar toda esa información genética al embrión o al niño que se va a crear, ¿verdad? O que se está desarrollando. Pero resulta que en algunos casos, si la persona se drogaba, si la persona no cuidaba su alimentación, si la persona, no sé, fumaba, tomaba, se drogaba, lo que ustedes quieran, el ARN es torpe y no copia la información genética del ADN de forma correcta. Cuando el ARN no copia de forma correcta la información del ADN, es cuando suceden las mutaciones, ¿sí? Y con mutaciones me refiero precisamente a mutaciones que pueden ser mutaciones que no te dan ninguna consecuencia negativa, pero hay otras mutaciones que sí. Si ustedes saben, la piel, ahora sí que el color de piel correcto, ¿sí? Es moreno. La tez, el color de piel tez morena es la original, la correcta. Las pieles color güero o albino o blanco son mutaciones, ¿sí? De hecho, pues prácticamente nosotros tenemos la idea de que creemos que una persona de tez color güera o blanca se ve bonito, es perfecto, es agraciado. No, esa persona
Es una mutación, una aberración, por así decirlo. Los que se deberían de sentir orgullosos son los de tez morena, porque ese es el color de piel original, ¿sí? Los demás son mutaciones. Lo mismo sucede con los ojos. El color de ojos es negro totalmente, oscuro. Los ojos color verde, color azul, ¿sí? Grises, son una mutación, ¿sí? Son un error genético. De hecho, para la próxima vez que una persona que sea güera, de ojos azules, los haga sentir mal porque ustedes son morenos o de ojos negros, pues ni se sientan mal porque ellos son los que prácticamente son las mutaciones y son errores genéticos, ¿sí? Esas mutaciones, si se dan cuenta, pues no tienen un impacto negativo dentro del cuerpo del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque unos ojos color verde, ojos color azul, ojos color gris, hasta al contrario, te hacen ver más bonito, ¿no? Estéticamente, ¿no? Dices, ah, mira qué bonitos ojos tiene. Pero sí sabían que esas personas que tienen ojos de color son las primeras en sufrir astigmatismo, en sufrir miopía, en quedarse ciegos, ¿sí? Y de la misma forma, una persona que tiene tez color güera, ¿sí? Pues igual, tiene sus consecuencias. Es alérgico al sol, no se puede asolear porque rápidamente le sale sarpullido. Son personas que están más expuestas a desarrollar cáncer de piel si se asolean demasiado o no cuidan de forma correcta su piel, ¿sí? Pero entonces también tenemos las otras mutaciones que es así de plano, tienen consecuencias pues precisamente brutales. Y la primera, sí, si el ARN metió la pata y no copió toda la información genética correcta, sí, que es una secuencia y que lo voy a explicar más adelante en el capítulo 2, ¿qué creen que pasa? Se produce la leucemia, que es un cáncer de sangre por culpa del ARN. Una persona que tiene leucemia es porque el ARN no hizo bien su trabajo cuando copió la secuencia de código genético. Y entonces se produjo la leucemia. O se produce, por ejemplo, algún tipo de cáncer en específico, ¿sí? Y eso ya no estamos hablando de que es una mutación que solo te afecta el aspecto, ¿verdad? Sino ya te afecta algo más, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas lo debemos de tener, pues precisamente presente, que eso es lo que realmente sucede, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos habla la teoría de las mutaciones, ¿vale? Y por último, tenemos la teoría de la religión, ¿sí? Esa todos no la sabemos, porque todos, bien o mal, profesamos alguna religión, ¿verdad? Somos católicos, testigos de Jehová, etcétera, ¿vale? Y la religión, pues prácticamente, ¿verdad? Establece que venimos, pues prácticamente de un ser divino. Somos una creación. No existe la evolución. Un ser supremo nos crea, ¿verdad? Y nos da todo, todo lo que nos rodea, ¿sí? Nos da libre albedrío y pues prácticamente nosotros no somos una evolución, somos una creación que es diferente, ¿sí? Y desde luego, ¿no? Actualmente todas estas teorías están vigentes. Algunos prefieren apoyar la idea de que nosotros venimos de la selección natural, de que la genética y las mutaciones son las que nos han hecho ir cambiando paulatinamente, ¿verdad? Pero también existen otras personas que prácticamente creen que existe un ser supremo, un Dios, que nos dio todo lo que tenemos y que la ciencia es simplemente una blasfemia o es simplemente algo que intenta ponernos en contra de la religión o cegarnos de lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, yo ya les planteé hace rato mis expectativas, donde noto ciertos errores de estas teorías, ¿no? Y les vuelvo a repetir, la última palabra la tienen ustedes, absolutamente, de qué tipo de teoría ustedes apoyan. Pero sí es importante que ustedes
ahorita después de este curso, pues les quede como que claro las diferentes expectativas, los diferentes puntos de vista, quiénes fueron las personas o los científicos, ¿verdad?, que aportaron o que fueron las personas que iniciaron esta clase de teorías, y que ustedes también sepan, pues precisamente, ¿no?, todos los puntos de vista de dónde proviene el ser humano, ¿vale? Y por último, la cuarta teoría, que era la que les digo que prácticamente está inspirada, pues ya prácticamente de Lamarck, es la teoría de la evolución de Darwin, ¿vale? Pues prácticamente no hay mucho que decir, ya la mencionamos a fondo hace un momento, fue prácticamente lo que les expliqué de la selección natural, ¿vale? Pues bueno, nada más hay que darle pues prácticamente lectura, ¿vale? No hay mucho que mencionar, ¿vale? Y ahí tenemos eso. Vamos a continuar, ¿vale? Voy a bajar tantito, ¿vale? Ahora, quiero hablar de una teoría en específico, que es la teoría de Lamarck, ¿sí? Si ustedes buscan en los libros, todo el crédito se lo lleva Darwin, ¿sí? Todo el crédito se lo lleva Darwin. Casi no van a escuchar prácticamente de Lamarck, ¿sí? Sin embargo, chicos, a veces le quitamos méritos a la persona que introduce por primera vez un concepto que ni siquiera antes existía, ¿sí? Por ejemplo, ¿se imaginan si Isaac Newton nunca se hubiera preguntado por qué la manzana cae del árbol, le pega en la cabeza y cae en la superficie del suelo? Si Isaac Newton hubiera sido una persona normal, como yo a lo mejor, pues se cae la manzana del árbol, me pega en la cabeza y yo la agarro y digo, ah, mira una manzana, y me la como. Pero imagínense el grado de abstracción y de razonamiento de Isaac Newton, que no solo lo vio como algo natural, sino en ese momento Isaac Newton dice, oye, ¿por qué todos los objetos que caen desde una cierta altura son atraídos a la superficie de la Tierra? ¿No? Y posteriormente la ciencia hace su trabajo, pero después que ya un científico incentivó o pone como base o se cuestiona de algo que nosotros lo vemos muy natural. ¿Y qué es lo que hizo la física? Se puso a estudiar ese fenómeno desde el punto de vista científico y se crea una teoría muy importante en física que se conoce actualmente como la ley de gravitación universal o la ley gravitatoria. Y hago referencia a esto porque en todos los libros siempre le dan todo el mérito de las teorías de la evolución a Darwin, pero muy pocos mencionan que Lamarck fue la primera persona, antes de Darwin incluso, en introducir la palabra de la evolución, ¿sí? Y por eso juega un papel súper importante su época, que se le conoce con el nombre de lamarquismo, ¿sí? En donde Lamarck, pues prácticamente fue la primera persona que introduce la palabra evolución, ¿sí? Resulta que en su obra Lamarck hace notar, ¿sí?, que las especies de seres vivos no eran inmutables, es decir, que no pertenecían fijo. Él notaba que habían cambios graduales, ¿sí? También observó que todo lo que está creado no pudo haber sido creado espontáneamente, es decir, que las cosas no alcanzan una perfección o un grado de perfección instantáneo, sino que se va creando paulatinamente, ¿sí? De la misma forma, ¿verdad? Define o se da cuenta que la evolución se va dando por tanteos y sucesivamente, ¿sí? A partir de formas de vida mucho más simples, algo muy intuitivo, pero que no cualquiera se hubiera puesto a pensar, ¿sí? Ahora bien, Lamarck, para explicar su teoría, ¿sí?, prácticamente suponía, ojo, aquí lo subrayé en color negrita, suponía que la capacidad de los seres vivos
de trasladar a sus herederos las características adquiridas al adaptarse a nuevos entornos, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, prácticamente es la selección natural. Simplemente que está como que enunciado de forma muy informal, ¿sí? Ahora sí, como quien dice, Darwin fue un tramposo, porque Darwin prácticamente lo que hizo fue echarle un vistazo a la obra de Lamarck, y a diferencia de Lamarck es que Darwin no solo se quedó con esa idea, sino que emprende un viaje, ¿verdad?, a las Islas Galápagos y logra corroborar todo lo que Lamarck había comentado ya en su obra. Sin embargo, Darwin sustenta, ¿verdad?, con fotos, con fósiles, con pruebas, porque se trajo un montón de animales en ese viaje y un montón de plantas, ¿sí?, que efectivamente eso era lo que ocurría, ¿vale? Y como ustedes saben, todo conocimiento científico tiene que ser sustentado, tiene que ser demostrado. Por eso es que ninguna cosa que se pueda sustentar o demostrar es considerado un conocimiento científico. Y Darwin en ese aspecto, pues sí le dio un poquito la vuelta a Lamarck, y por eso es que tomó mayor relevancia, porque Darwin no solo se quedó en una ley, sino que él pues prácticamente lo demostró, ¿no? Con algunos ejemplos, prácticamente, ¿sale? Muy bien. Resulta, ¿vale?, que cuando Lamarck introduce, pues precisamente el concepto de evolución, ¿vale?, empieza una etapa que es prácticamente la del transformismo. El transformismo abarca precisamente esa época en donde científicos como Lamarck, científicos como Gregorio Mendel, científicos como Darwin, ¿sí?, prácticamente aportan teorías científicas para intentar explicar la evolución de los seres vivos, ¿sí? Yo creo que la importancia de la teoría de Lamarck queda prácticamente clara cuando acabamos de decir ahorita, ¿verdad?, que él introduce la palabra de evolución y que pues prácticamente fue el pilar de la investigación posterior que realizó Darwin, ¿no? Yo creo que eso fue. Y si se dan cuenta, debemos de darle gracias a Lamarck, porque dado que él fue la primera persona que introduce la idea de la evolución, prácticamente a él, ¿sí?, se le otorga, ¿no?, todo el mérito de la aparición de la biología moderna, ¿sale? Aquí coloqué prácticamente la bibliografía, la biografía de Lamarck. Me gustaría que la leyeran, ya les dije, yo les voy a enviar todo esto y lo que ustedes van a estudiar, ¿sale? Prácticamente. Y bueno, también coloqué un poquito más a fondo sobre la parte de la teoría de Darwin. Me gustaría que le dieran prácticamente, pues prácticamente una lectura a esto, ¿vale? De varias cosas que nosotros ya hablamos, ¿vale? Muy bien. Quiero que observen lo siguiente, ¿sale? Si bien la selección natural es de lo que ya habíamos platicado, la selección natural se divide en dos enfoques, y es que abarca, ¿sí?, el pensamiento filosófico del transformismo y el pensamiento filosófico de la diversificación y la adaptación de la vida. Me gustaría que le dieran también lectura a esta parte, ¿sí? Y por último, el de la selección natural. La importancia de la teoría de Darwin, ¿sale? Me gustaría que le dieran lectura. Ya lo resumí. De hecho, no les voy a dejar tarea porque, pues, por obvias razones, este tipo de investigaciones se tienen que sacar de fuentes confiables. Y bueno, ya nada más es darle lectura. También agregué la bibliografía de Darwin también para que lean y aprendan un poco más de este científico que aportó, ¿sí? Y me voy a centrar precisamente ahora sí en hablar a fondo sobre la selección natural y salirnos un poco de la idea intuitiva que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, ¿qué es la selección natural? ¿Sí? La selección natural dicta lo siguiente.
Y así se puede resumir. Solo los seres vivos con ciertas características se reproducen. Y desde luego que estas características, ¿verdad? Tienen que ser las características más alfas de un conjunto de seres vivos. De lo contrario, ni siquiera se reproducirían, ¿sí? La selección natural es el mecanismo clave del proceso evolutivo, algo súper importante, ¿vale? Ya que garantiza que los progenitores hereden, ¿sí? Características físicas, fisiológicas, conductuales, reproductivas o de cualquier otra índole, ¿sí? Siempre y cuando vayan a favor de la supervivencia de la especie. Y aquí hay algo nuevo que hace rato no se mencionó. Miren, chicos, ustedes no pueden llamarle algo evolución, no pueden llamarle algo selección natural, si ese algo no va a favor de la supervivencia de las especies, ¿sí? Ejemplo, imagínense, por ejemplo, que yo estoy en un lugar, ¿sí? Frío, ¿vale? Y nosotros pues prácticamente tenemos unos caballos, dos caballos, un macho y una hembra, con abundante pelaje, ¿sí? Con abundante pelaje. El suficiente para sobrevivir en un clima frío, ¿vale? Y vamos a suponer que estos caballos, cuando se aparean, ¿sí? Y se reproducen, tienen prácticamente, ¿verdad? Un bebé, pero este bebé ya no nace con abundante cabello, ¿sí? Nace como los caballos normales, los caballos en donde el pelaje es sumamente corto y sumamente fino. Eso no se llama evolución, ¿sí? Porque por lo que acabamos de analizar en el escenario, se supone que estos caballos están viviendo en una zona sumamente fría, ¿sí? Se supone que el caballo necesita del pelaje para mantener su calor corporal. Y el que el caballo haya nacido con un pelaje fino y un pelaje no abundante, eso no va a favor de la supervivencia de la especie. Ese caballo se va a morir si está haciendo frío y si no es capaz de mantener su calor corporal. Si estamos de acuerdo. Otro ejemplo muy claro. Pongamos de ejemplo los tiburones, ¿sí? Los tiburones, como ustedes saben, son animales que tienen dientes grandes, afilados. Y si ustedes sabían también como dato curioso, los tiburones pueden crear tantos dientes necesiten para toda la vida. Los tiburones no se quedan chimuelos. Los tiburones pueden generar 1000 dientes si esos son los que necesitan hasta morir, ¿sí? Y esa es una capacidad que le da la naturaleza porque los tiburones no tienen una estufa para calentar la comida, para que la carne esté suave. Los tiburones no compran la comida para que la lleven a la mesa. No, los tiburones se las tienen que cazar y los tienen que romper entre los huesos y todo lo que ustedes quieran. Supongan dos tiburones prácticamente blancos. Y estos dos tiburones blancos tienen prácticamente un tiburoncito, ¿sí? En donde el tiburoncito nace con dientes pequeños, no resistentes y no tan afilados. Eso no es un proceso evolutivo, sí es una mutación, ¿sí? Pero no es un proceso evolutivo, porque en ese caso, si el tiburón nace con dientes pequeños, poco afilado, pues eso no va a ir a favor de la supervivencia del tiburón. Lo más probable es que el tiburón no va a poder cazar su propia comida y se va a morir, ¿sí? Y en algunos casos, ¿sí? La selección natural, lamentablemente, como tarda o requiere de mucho tiempo para que se pueda dar, resulta trágico y muchas especies ni siquiera tienen el tiempo de adaptarse. No vamos muy lejos. Ejemplo muy claro.
Anteriormente existían mamuts y como ustedes saben, los principales depredadores de los mamuts eran los tigres dientes de sable, si estamos de acuerdo. Estos depredadores eran la medida exacta de los mamuts. ¿Por qué? Porque poseían unos dientes sumamente grandes. Los mamuts eran prácticamente, ¿verdad? Pues animales enormes. Y desde luego que los tigres dientes de sable pues tenían las características más adecuadas para poder cazar este tipo de animales, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Empieza el calentamiento, ¿no? Porque desde entonces ya existía el calentamiento global. Se empiezan a extinguir los mamuts y los tigres dientes de sable eran animales que estaban prácticamente creados para cazar animales de tamaños grandes, porque sus dientes no les permitían atrapar animales pequeños, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Lamentablemente, el proceso evolutivo o la selección natural no se pudo dar en un lapso de tiempo corto. Por ese motivo, los tigres dientes de sable se extinguieron después de los mamuts, porque no les alcanzó el tiempo para que las siguientes generaciones fueran teniendo dientes un poco más pequeños, ¿sí? Y que pudiesen cazar o alimentarse de animales de menor tamaño que no fueran igual de gigantes como los mamuts. Entonces, eso se debe también tener en claro, ¿sí? Muchas veces el proceso evolutivo no se va a dar, ¿verdad? En el tiempo que uno necesite antes de que se extinga una especie, ¿sale? Entonces, eso es sumamente importante. Por eso, yo creo que lo más importante y que hay que remarcar es esto, ¿no? Que la selección natural es un proceso lento que tiene lugar a lo largo de las generaciones, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la selección natural? ¿Vale? Bueno, la finalidad de la selección natural es simplemente la supervivencia de la vida, ¿sale? Y la supervivencia de la vida es sinónimo de una constante adaptación de la vida en su entorno, ¿sí? Sin embargo, la selección natural tiene como propósito principal proteger los genes más adecuados para la supervivencia de la vida, ¿sí? Esparciéndolos a las generaciones venideras y extinguiendo en cambio a los genes inútiles o poco útiles, ¿sí? Por ejemplo, las cucarachas. Las cucarachas tienen millones de años en la Tierra. De hecho, las cucarachas existían, las cucarachas, nombre científico, carpiotas, existían desde la época de los dinosaurios. Cayó el meteorito, se extinguieron los dinosaurios, se disminuyó la oxigenación en la corteza terrestre, los volcanes hicieron erupciones, hubo incremento en las temperaturas y las cucarachas ahí siguieron vivas y siguen actualmente. De hecho, un estudio científico revela que las carpiotas o las cucarachas van a ser los últimos insectos que van a habitar la Tierra antes de que ésta pueda ser destruida. Porque la selección natural de una carpiota o de una cucaracha está bien cabrona. O sea, ¿sí sabían que una cucaracha puede pasar 30 días sin comer bocado? La cucaracha puede comer cartón incluso, imagínense. Por eso es que ustedes siempre encuentran cucarachas en los cartones y dicen que estarán haciendo ahí las cucarachas en los cartones, en las cajas de cartón donde hay libros y esos y ahí no hay nada de comer. Pues porque comen cartón, imagínense. Y pueden pasar 30 días sin comer. Y por lo mismo de que pueden pasar 30 días sin bocado, resulta que tú le puedes cortar la cabeza a una cucaracha y la cucaracha puede seguir viva 30 días, que es lo máximo que la cucaracha puede estar sin comer. ¿Se imaginan? Come cartón.
come unicel. O sea, ni siquiera necesita comer algo nutritivo, por así decirlo, para que pueda sobrevivir. Ahora, como ustedes saben, pues la cucaracha es un animal que está prácticamente adaptado para la vida extrema. O sea, la cucaracha puede estar comiendo desperdicio, puede estar comiendo prácticamente heces, puede estar comiendo prácticamente un cuerpo descompuesto y no hay ningún problema. ¿Sí? Si son capaces de vivir en las cloacas, imagínense, ahí tienen un ejemplo de un animal que prácticamente la adaptación o el grado de adaptación que tiene es brutal, ¿sí? Y es un ejemplo en donde la selección natural hizo bien su trabajo, ¿vale? Otro ejemplo, las tortugas. Las tortugas tienen millones de años en la faz aquí sobre la faz de la Tierra. Desde la época de los dinosaurios ahí estaban las tortugas. Los insectos, arañas, libélulas, también lo mismo, ¿vale? Entonces, ese es el punto, ¿vale? Entonces, esto es sumamente importante, ¿vale? Y obviamente, chicos, la selección natural, fíjense que tiene también el objetivo, uno de los objetivos que tiene la selección natural, pues es mantener un cierto equilibrio, ¿no? Entre la reproducción de los animales, ¿no? Yo creo que cuando un animal está alterando la cadena alimenticia o está alterando el orden, pues automáticamente la selección natural lo elimina, ¿sí? Lo elimina directamente, ¿vale? Para que se siga manteniendo el equilibrio prácticamente en la Tierra, ¿vale? Yo creo que un animal que no aporta nada, pues lógicamente se va a terminar extinguiendo, ¿no? Obviamente estoy dejando de un lado o fuera pues los casos en donde el ser humano irresponsable elimina animales que la verdad que no tenían la culpa de nada, ¿no? Entonces ya está. Ese es el punto. Bien, eso lo van a leer, lo voy a enviar. Ahora, para terminar la clase del día de hoy, ¿sí? Resulta, chicos, que ya sabemos qué es la selección natural, ya la estudiamos a fondo. Pero resulta que existen 4 tipos de selección natural, ¿sí? O sea, la selección natural se divide en 4 tipos, ¿sí? Primero, tenemos la selección estabilizadora o normalizadora, ¿sí? También conocida como selección negativa. Dice que es el tipo más común de selección natural, en el que se privilegia genéticamente a los individuos comunes o promedio, por encima de aquellos que poseen características anómalas. Se trata de una forma de conservar intacto los rasgos de una especie. Un buen ejemplo de ello son los fetos humanos. Aquellos que tengan muy poco peso serán más vulnerables a enfermedades y a morir temprano, pero aquellos que tengan demasiado peso serán más propensos a posibles problemas durante el parto, de modo que la selección natural elige a los de peso promedio para proliferar, ¿vale? Entonces, por eso se llama selección estabilizadora o normalizadora, ¿sí? Se encarga prácticamente de mantener un equilibrio, ¿no? Sobre la faz de la Tierra. En lo personal, chicos, aunque no hubiese caído un meteorito en la Tierra, los dinosaurios iban a extinguir sí o sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitaban grandes cantidades de alimento, ¿sí? La propia cadena alimenticia se iba a ver en algún momento desequilibrada y la misma naturaleza iba a matar a los dinosaurios, ¿sí? ¿Por qué creen que prácticamente después de que cae el meteorito se reducen grandes cantidades de oxígeno y por ende los animales ya no podían ser más grandes y redujeron su tamaño? Las libélulas antes medían 30 centímetros, ahora miden ¿qué? 5 por lo mismo, ¿vale? Entonces, pues prácticamente eso es algo importante, ¿no? O sea, la selección natural lógicamente mantiene el equilibrio, ¿no? ¿Se imaginan, por ejemplo,
que se extinguieran las arañas. No, las arañas mantienen un equilibrio. Gracias a las arañas es que se mantiene como que estabilizada o neutralizada la reproducción de los insectos, ¿sí? Entonces, eso debe de quedar muy claro, ¿no? O sea, yo siento que la naturaleza es justa y siempre trata de mantener un balance, un equilibrio entre la reproducción, ¿no? De lo que existe. Segundo, tenemos la selección direccional o positiva. Prácticamente esta selección natural pues favorece algún rasgo específico dentro de la población de la especie, por lo que la conduce en alguna dirección determinada, ¿no? Nos dice, un ejemplo de ello es el cambio de color de cierta especie de polillas europeas, registrado a inicios de la industrialización. El color natural de las polillas, que antes les permitía fundirse con el entorno a modo de camuflaje, las comenzó a hacer resaltar más bien debido a que el smog de las chimeneas industriales tiñó de olín paredes y cortezas de árboles. Entonces se produjo un cambio y una nueva forma de polillas pardas comenzó a proliferar, multiplicándose a medida que los depredadores devoraban a las otras, hasta que al final solamente quedaron polillas marrones, ¿sí? Esa es la selección natural, ¿no? O sea, aquí el caso que nos intenta dar a entender es que prácticamente estas polillas tenían pues prácticamente colores más asociadas a la naturaleza, verde, amarillo y cosas de ese estilo para camuflajearse de sus depredadores. Pero en esa zona, sí, había tanta industrialización, tantas industrias, que lo que empezó a ocurrir es de que el smog, que era color gris, pues empezó a teñir las paredes, los árboles, y por lo tanto, en un color gris y las polillas de colores pasteles, lógicamente que iban a resaltar demasiado. Y entonces, en vez de que les ayudaran a camuflajearse en un medio de ese estilo, pues los depredadores se las comían más fácil porque eran las cositas color pastel que habían por ahí, ¿no? Pegadas en los árboles o en las paredes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió una selección natural rápida en este caso y las polillas empezaron pues prácticamente a tomar colores grises u oscuros pues precisamente para que se camuflajearan pues precisamente por el smog, ¿verdad? Producido por las chimeneas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una selección direccional o positiva y dentro de ello entraría pues las jirafas que les creció el cabello y dentro de ello también entraría pues precisamente a las jirafas, ¿verdad? A los pinzones cuyos picos se hicieron pues precisamente un poquito más gruesos, ¿sí? O sea, una selección positiva es aquella selección natural que te dota de ciertas capacidades pues precisamente para que puedas sobrevivir mejor en el medio ambiente. La selección disruptiva, ¿vale? Acá, nos dice que a diferencia de las dos anteriores formas de selección natural, en este caso se favorece a los individuos de la especie que se alejen del promedio, o sea, que muestren características sobresalientes aunque sean opuestas entre sí. Dice que este tipo de selección conduce usualmente a la especialización, o sea, al surgimiento de nuevas especies. Y un ejemplo de ello fue lo que Darwin observó en ciertas aves, ¿sí? En las Islas Galápagos. Eran lo suficientemente similares como para ser de la misma especie, pero diferían en su pico. Algunas lo tenían grande, adaptando a comer pues, semillas más grandes, y otras pequeño, adaptado a comer semillas más pequeñas. Los pájaros de pico mediano se extinguieron, pues no podían comer bien semillas ni grandes ni pequeñas. O sea, prácticamente este tipo de selección natural es una selección natural intermedia. Si se dan cuenta, o te vas a un extremo o te vas al otro, pero si te quedas en término medio, te vas a extinguir. Y por último, la selección sexual, que nos dice que no siempre es considerada una forma de selección natural. La selección sexual consiste en la competición entre los miembros de una especie por reproducirse, de modo que aquellos machos que más hembras atraigan o que puedan asegurarse el coito
sean los que se reproduzcan más y mejor, imponiendo su genoma por encima de los que no puedan hacerlo o pierdan en dicha competencia. Este tipo de selección natural es muy común. Lógicamente, si un macho tiene ciertas características que lo hacen mejor o que lo hacen un alfa o que lo hacen potencializarse dentro de otros, pues lógicamente lo más correcto sería que este macho logre o intente reproducirse, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene mejores características. ¿Para qué vas a necesitar que un macho que no tiene las características adecuadas se reproduzca? Esa especie se va a extinguir a largo plazo. Pero si un macho tiene ciertas características que lo hacen superior a un alfa de todos los demás, pues lógicamente yo creo que esa especie es esas características que posee ese macho las que necesita para poderse, pues precisamente, adaptar al medio ambiente, ¿sí? Y eso lo vemos todo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que eso se ve a grandes rasgos en los animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en los leones, ¿no? El león supremo, ¿verdad? Cuando nota rápidamente que otro león más pequeño puede ser competencia para él, ¿qué es lo que hace el león? Es algo turbio, algo feo, porque el león mata al león más pequeñito, pero simplemente para no generar competencia y que él siga siendo el alfa, ¿no? Y desde luego, hay veces en donde en un territorio hay dos leones que son alfas y desde luego, ¿qué es lo que va a pasar? El león más fuerte o más capaz, pues es el que se va a quedar con las hembras y se va a reproducir y el otro va a quedar exiliado, ¿sí? Y lamentablemente, aunque eso sucede en los animales, pues seamos realistas, también eso lo vemos nosotros en los seres humanos, ¿sí? ¿Quiénes son los varones que en este caso, ¿verdad? Pues pueden tener hijos, pues desde luego igual, o sea, estamos hablando de, incluso en este caso, del varón que tiene suficiente dinero, que es capaz de tener un buen trabajo, que es capaz de proveer, que es capaz de cuidar a su esposa, cosas de ese estilo, y pues por obvias razones va a ser el varón que va a ser más atractivo para una mujer. O sea, no vamos muy lejos, ¿sí? Simplemente que en los animales y en los seres humanos ocurre pues en escalas totalmente diferentes, ¿sale? Y desde luego, ¿no? O sea, en los seres humanos nosotros los vemos, ¿no? El hombre que eh, se ve más fuerte, ¿no? Tiene la figura de hombre protector, el hombre que tiene un buen trabajo, toma la figura de un hombre proveedor y normalmente, pues para una mujer siempre va a ser más atractivo, en ese caso, un hombre que tenga esas características que un hombre que no lo tenga, ¿no? Entonces, esos son ejemplos, pues precisamente de selección natural, ¿vale? Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Yo les voy a enviar unas notas que quiero que chequen, por favor, les dan lectura, ¿vale? Les digo, este